gracias Alejandra por este pase y seguimos entonces en estas jornadas transversales de televisión digital, edición 2021 en formato virtual. Esperamos, para bien de todos, que el año próximo podamos volver a encontrarnos como en años anteriores de manera presencial en las distintas jornadas que se hicieron en la universidad, pero bueno, por ahora nos toca seguir en este formato y damos la bienvenida a los que se fueron sumando a la transmisión en vivo de la Universidad Nacional de Quilmes y damos inicio entonces a la charla que nos toca a partir de ahora, llamada Miradas sobre la TV Pública a 70 años de su nacimiento. Y para ello tenemos a 3 invitados que, bueno, obviamente están muy relacionados con la TV Pública y los medios de comunicación. Y paso a comentarles a todos y a todas quiénes son ellos que nos acompañan en esta charla que seguimos en esta jornada. Primero va a hablar, a quien le damos la bienvenida, Gabriela Radiche. Ella es egresada de locución del ISER, es una reconocida y prestigiosa periodista de radio y televisión, especializada en espectáculos, con enorme trayectoria dentro de la TV pública hasta nuestros días, desempeñándose en el noticiero de Canal. Desde su llegada a los medios en el año 1987, se desempeñó en las principales cadenas de radio y señales televisivas. Estuvo en Radio 10, Radio del Plata, Rock and Pop, Radio Mitre, La Mega, Radio Continental, Radio Metro, Canal 9, Canal A, la TV Pública, entre otros. Ha recibido numerosos premios Martín Fierro por su labor como locutora, por su desempeño periodístico y por conducción femenina, tanto en radio como en televisión. Es miembro de ACE, Asociación de Cronistas de Espectáculos, y de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina. Ha conducido las ceremonias de los premios y festivales más relevantes de la TV y el cine, como el Premio Cóndor de Plata, Premios ACE y el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, entre otros. Es fundadora y directora de Las Nuevas Temporadas, sitio web de divulgación cultural. También tenemos con nosotros, la tarde de hoy, a Leonardo Becchini. Egresó de la Escuela Nacional de Artes Dramático y del Instituto Nacional de Cinematografía. Comenzó a escribir y a dirigir a los 22 años. Trabajó para Canal 13, Canal 9 y Telefe. Fue fundador de Polka. Estuvo escribiendo y dirigiendo sus 2 primeros proyectos allí. Trabajó en México como autor y director para la productora Argos. Luego escribió para Azteca TV. Fue director artístico de la TV pública aquí en Argentina entre el año 2003 y el año 2006. Creó su propia productora, con la cual hizo series para Telefe, América TV y la TV pública. Luego produjo y dirigió en Paraguay, España y Chile. Actualmente trabaja en Televisa, Canal Encuentro de Argentina, Polka y TAR. Ha ganado varios premios como escritor y director durante su carrera. Y por último tenemos a alguien de nuestra casa, de la Universidad Nacional de Quilmes, a Daniel Badenes. Es doctor en Ciencias Sociales, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, donde cita cursos de Historia de los Medios en el grado de la Maestría en Comunicación Digital Audiovisual. Es profesor titular de Historia Social de los Medios de la Universidad Nacional de La Plata. Fue presidente de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina, RedCom, entre años 2013 y 2016. Coordina el Grupo de Trabajo, Comunicación y Estudios Socioculturales de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación, ALAI. Bueno, y luego de esta presentación de nuestros invitados, decirles que, bueno, me toca a mí ser un poco el malo de esta película. Sabemos que, nada mejor que ustedes saben que esa frase que dice el tiempo en TV es tirano, y aquí en Internet también, o sea que tenemos alrededor de 15 minutos cada uno para poder desarrollar la exposición, luego un tiempo a las preguntas que seguramente nos van a ir llegando a través de los distintos canales de YouTube y los distintos canales de chat de la universidad para transmitírsela a ustedes. Comenzamos entonces con Gabriela. Gabriela, así que no sé si comenzás vos por donde querés o
tiro yo una pregunta inicial. Como vos quieras, la verdad. Empiezo porque soy quilmenia de nacimiento, así que arranco yo. Pero te Dale, dale. escucho, dale, como no, con gusto recibo la pregunta. Y la pregunta, o sea, estuvimos escuchando previamente todo lo que decía Cintia Ottaviano, actual directora de RTA, en esta transformación que están teniendo los medios audiovisuales en general, la televisión en general y la televisión pública en particular. Y en esas transformaciones ella habló del papel de la mujer, ¿no? Cómo fue creciendo en estos últimos años el papel de la mujer en todos los niveles. Incluso ella comentaba en el detrás de escena, ¿no? En el carpintería, una mujer trabajando, pero bueno, toda esta transformación de la mujer, ¿cómo la ves vos? Me parece que esto para empezar es fundamental. Sí, es fundamental. Siempre deja la vara alta Ottaviano para continuar una charla después de sus ponencias, pero realmente coincido en que es algo de las cosas que tenemos para celebrar en el marco de esta mirada que hacemos sobre los 70 años de la televisión pública. Y yo digo, lo celebro y de algún modo trato siempre de hacer un arco con el comienzo de todo. Y en estos días en que estábamos celebrando, en uno de los pasillos de las calles del canal internas, se armó un museo pequeño pero contundente que tiene algunos elementos técnicos de viejo soporte televisivo y unos murales con fotografías de muchas de las de maravillosas producciones que tuvo a lo largo de las distintas décadas, 50, 60, 70, etcétera, la televisión pública, y hay un enorme cuadro, una enorme gigantografía de Blackie. Entonces yo digo, mirá toda la cantidad de años que tuvieron que pasar para que vuelva a recuperarse eso de tener mujeres poderosas en lugares clave y en lugares estratégicamente importantes dentro de lo que es la producción televisiva. Menciono a Blackie porque, bueno, es una referencia innegable cuando hacemos esto de recorrer los años de historia del Canal 7. Yo celebro este presente que tiene que ver con generar lugares más equitativos, más igualitarios. Cuando decimos hay mujeres en roles técnicos, parece que no hubiera. En realidad lo que faltan son oportunidades y posibilidades. Esto puede hacer quizás un parangón más notable con el fuerte trabajo que hacen las mujeres en el cine. Las técnicas de cine hace años que vienen luchando para encontrar una igualdad de posiciones. Digo, no hay tanto lugar o no parece haber tanto lugar para montajistas cuando montajistas mujeres hay. No hay tantos lugares para directoras de fotografía como pareciera, pero sí las hay. Bueno, en el caso de la televisión y la televisión pública en particular, que es el lugar en el que me desempeño en mis tareas, sí, entiendo que tiene que haber una fuerte promoción de esa igualdad de género que está, digo, obviamente atravesada por cuestiones legales, ¿no? Entonces hay que hacer cumplir las leyes en cualquier caso. Pensaba en varias de las cosas que fue contando Cintia Ottaviano y de alguna manera, y también para hacer un raconto, si se quiere, no de los 70 años, porque seguramente de eso se ocupan todos los historiadores e historiadoras y hay mucho para ver y para encontrar los matices que ha tenido la producción televisiva de la televisión pública, el Canal 7 a lo largo de todos estos años, pero sí me parece que la palabra que por ahí nos atraviesa es cuando pensamos en qué es lo que se ve en la televisión, qué televisión buscamos, qué televisión podemos hacer, cuál es la que se ofrece, a cuál aspiramos. Me parece que vuelven a ponerse en valor las palabras de la pluralidad de ideas, la diversidad, la pantalla inclusiva, la pantalla con igualdad. Y aquí aparece sí otra vez temas que están en los libros. Digo, cuando uno va a los libros y encuentra todas cuestiones vinculadas a la noción del servicio público, sí aparece el acceso de todos y todas los integrantes de nuestro país a la pantalla de la televisión pública, la protección de esas audiencias y el reflejo de estas audiencias. Cuando recién Cintia mencionaba los porcentajes en los que, bueno, en el 2019 fueron tratados determinados temas en los noticieros,
Esa es una aspiración posible, a que se suba ese número, que sea moneda corriente, esta representación más amplia, ¿no? Más diversa en imágenes de la totalidad de la sociedad, que entiendo que son las revoluciones a las que asistimos en este tiempo. Por un lado, la revolución de los soportes, que no es menor, porque habla desde la concentración de quién maneja, la concentración monopólica de los medios, y habla también de las posibilidades de desarrollo. La pandemia nos puso a las claras sobre este tema tan basal en la comunicación, que es el acceso a través de la igualdad de oportunidades en lo que tiene que ver con el lenguaje tecnológico. Me parece que esa es una de las revoluciones. Y la otra, la revolución que es ver esta sociedad que tiene derechos conquistados y que todavía hay algunas personas que parecen no haberse anoticiado de que hay derechos conquistados. Cuando la doctora Ottaviano nos cuenta sobre lo que pasó en la televisión pública en los últimos años, nosotros y nosotras estamos todos capacitados en la ley Micaela, que implica desde el lugar de la comunicación al menos hacer el intento. Lo voy a poner en esos términos que son más amables, porque es un desafío. Incorporar el lenguaje no sexista. Y esto tiene que ver con la representación. Me parece que la televisión pública tiene, entre las muchas cosas que tiene que aspirar en las representaciones, y tanto en ficción como en noticias, es esto de reflejar la diversidad que es resultado de derechos conquistados en una sociedad. Y este tiempo tiene derechos conquistados. Y me parece que, digo, muchas veces asistimos a cuestiones de discriminación, de violencias, que vulneran esos derechos. Entonces, me parece que la TV pública tiene que funcionar también como una especie de guardiana de esos derechos conquistados. Yo llevo un montón de años en la televisión pública y empecé a trabajar, quizás no de un modo continuado, pero empecé a trabajar hace aproximadamente 35 años, cuando era muy chica, tenía 18, creo, final de los 80, principio de los 90, con una experiencia que yo siempre digo, refleja quizás en mi memoria y en mi amorosa memoria para lo que fue un programa de jóvenes, como fue el programa 1320, el primero de los programas 1320, después se hicieron otros, pero el primero de los programas 1320 era una coproducción con una revista 1320 que también tenía que ver con esa franja de edades, y ese recuerdo hace que yo sepa que se trabajaba primero con mucho cariño y mucho amor para brindar discusión. Seguramente muchos recordarán lo que fue a mediados de los 80 la pantalla con el cable a tierra, cuando aparecían aquellas, quedó en el inconsciente colectivo la famosa pregunta en el programa de Elias Chef, si importaba o no el tamaño del miembro masculino. Parecía un horror en ese entonces esa pregunta, y empezaba a circular un lenguaje de libertad. Vuelvo al programa con el que me tocó debutar en televisión pública, ese 1320, queda el espíritu de lo que yo creo que tiene que ver con esta televisión, que era plural, que escuchaba a los jóvenes, que hoy le encuentro un espejo, no con ese programa en particular, sino con ese espíritu. Le encuentro el espejo en Altavoz, que me parece uno de los programas valiosos de este presente, que si bien el presente de todas las televisiones es un presente crítico me refiero a está en crisis, está enfrentado a ¿qué es televisión? Lo mismo que nos preguntábamos hace años cuando aparecieron los podcasts, ¿qué es radio? ¿Esto es radio? Bueno, la televisión hoy en día está atravesada por verla a través de plataformas, de programas que nos permiten rebobinar, ir, volver, verlo a la hora que queremos, escaparnos de esa tiranía del rating, algo que en la televisión pública a mí me parece que es muy colateral. Si bien a todos nos gusta, por una cuestión de disfrute, nos gusta que nos vaya bien, nos gusta que un programa que se hacen siempre con mucho esfuerzo, esos programas, nos gusta que sea visto por un montón de gente. Me parece que sí, el hecho de que la pantalla de la televisión pública escape a la tiranía del rating, a que no te bajen el programa porque el programa no mide, es una especie de protección del control de los contenidos, de pensar que si uno cree firmemente que un programa tiene
buenos valores, una pantalla diversa que incluye, que representa los tiempos que están aconteciendo, o una pantalla que se da para recuperar la memoria, para el archivo, para que sea una pantalla constructiva, una pantalla nutritiva, una pantalla que tenga la mayor representación del bien común, del bien general, de lo que es valioso para una sociedad. Y entiendo que en la mayoría de las televisiones públicas del mundo, los valores culturales, la promoción de los valores culturales es algo que siempre está presente de un modo muy fuerte, más allá de que haya programas de entretenimiento, más allá de que haya ficciones de todo tipo y que siempre es bienvenido eso, en principio porque las televisiones públicas tienen también no solo la igualdad y la igualdad de reflejo, de representación en la pantalla, sino que también tienen esto de la plusvalía de la diversidad. Nuestro país es muy diverso. Nuestro país tiene la televisión pública tiene la obligación de contarnos y de reflejar, como lo hace el programa del Goico, y como lo han hecho otros programas a lo largo de los años, Estudio País y tantísimos programas que reflejan el ser argentino con su riqueza, con el respeto por esas culturas. A mí me toca trabajar con contenidos culturales en un espacio muy chiquitito, muy reducido, como es un noticiero, no es un programa, es un noticiero y el comentarista de espectáculos o de cultura tiene muy poquitos minutos, lo ha dicho la doctora Ottaviano seguramente, los contenidos culturales no son muy representativos en porcentaje en un noticiero, pero sí me parece que todos tenemos, quienes trabajamos en contenidos culturales, tenemos la obligación de ser amplios, federales, memoriosos, y darle ese valor, ¿no? de la identidad, de que importe, porque siempre cito pequeños casos, digo, a mí me importa que sigamos hablando del Cuchi Leguizamón y que hablemos de Louta. A mí me importa que hablemos de Woz y que pueda hablar de Hamlet Lima Quintana. Me importa eso porque me parece que para eso está la televisión pública, porque las televisiones privadas quizás estén más condicionadas por esa pulsión del rating. Para repasar, ya sintetizando, me dieron estos minutos y los usé todos. Empecé, ya digo, en el 89, por ahí creo, empecé a trabajar después fuertemente en el 2000 en materia de cine con un programa de promoción que tenía el Inca. Me tocó entrevistar a montones de hacedores de cine, hacedores y hacedoras de cine de nuestro país. Trabajo en el noticiero desde hace 15 años y la ganancia es esa televisión que da pantalla para la expresión de los propios valores que yo estoy convencida de que son muchos y que son muy diversos y que, bueno, no hace falta mirar la promoción de ninguna de las, o sea, hay tantísimas universidades en nuestro país que tienen sus propios canales y muestran, y publicaciones barriales que muestran lo rico y diverso del universo cultural de la Argentina. Me parece que el gran desafío de la televisión pública es darle siempre pantalla a eso. Bueno, ni que hubieses calculado exactamente el tiempo. Es como que utilizaste el tiempo asignado con total profesionalidad. Déjame decirte, con lo que vos estabas comentando, que tuve en mis manos la revista 1320 tomando papel en algún momento. O sea, date cuenta que eso que mencionás fue muy interesante, ese programa y también esa vinculación con otro tipo de formato. Y sobre el programa Altavoz, yo justo visité Tecnópolis la semana pasada y estaba funcionando un stand de la TV Pública, un estudio de la TV Pública, y allí se estaba transmitiendo justamente este programa. Me quedé viendo un rato en vivo cómo salía y bueno, me pareció algo magnífico porque como se estaba comentando, los espacios para los jóvenes son muy reducidos, ¿no? Eran prácticamente inexistentes. Recordaba previamente el programa Una tarde cualquiera que hizo Baiano. Baiano, claro. Claro, y fue, digamos, como lo único fuertemente desde los últimos tiempos, ¿no? La que hablaba en un lenguaje a los jóvenes.
Así Es que una bueno, obligación darle lugar a las voces de los jóvenes. Es una obligación porque es tan virulento y vertiginoso el cambio, la evolución, las conquistas de derechos y la cantidad de temas que tienen para hacer crecer una sociedad o poner en discusión o en tensión. Digo, hay un montón de temas que surgen de ellos y de necesidades y que van muy rápido ahora. O sea, no nos podemos quedar, hay que escucharlos y evolucionar a la par. Me parece que es muy interesante el lenguaje de les chiques. así es como decís vos, una obligación y una adaptación necesaria hasta estos nuevos tiempos de, como decías, de cumplir con estas nuevas demandas, estos nuevos derechos que algunos parecen, bien dijiste vos, que no se noticiaron, que existen, ¿no? Estos nuevos derechos de la comunicación, el derecho de los jóvenes, como decía Cintia, muy limitados históricamente en los medios audiovisuales. Están llegando a través del chat varias preguntas, obviamente vamos a volver sobre el tema, seguramente luego están hablando sobre justamente esta porción o la necesidad de que los jóvenes aparezcan en los medios audiovisuales, algo bastante interesante que se reitera en las preguntas, así que seguramente vamos a volver. Pero ahora nos toca continuar con Leonardo Becchini. Como dijimos, él no fue director de la artística de la TV pública durante el año 2003 y 2006, si no me equivoco, ¿no? ¿Me corregís? ¿No es así? Estás muteado. Ahora Ahora sí, sí, ahora sí. ahora sí, gracias. Sí, del 2003 al 2006. Bueno, eso fue una experiencia increíble porque cuando entramos al canal no había plata para pagar los sueldos. Todo comenzó ahí, la aventura de que no había para pagar sueldos y a partir de ahí había que armar una programación. Bueno, Pero si me permitís, perdón, vos llegás también, hay que aclarar esto, en un momento de una transformación política y social muy trascendente, digamos, ¿no? Entonces, en ese marco, por ahí, digo, para los que nos escuchen, ¿en qué situación encontrabas el canal? Vos decís, llegamos sin dinero para pagar los sueldos, ¿no? Y bueno, sí, ¿cómo a partir de ahí tuviste que rearmar todo eso? sí, construir, viste, a partir de que se iba reconstruyendo el país, íbamos reconstruyendo de a poquito el canal. Teníamos una sola válvula para del transmisor, era una válvula inglesa. Si se quemaba esa válvula, se apagaba el canal. Entonces, como que el primer objetivo fue poder comprar una válvula de repuesto. Era un contexto donde no había dólares, donde veníamos de la crisis del 2001, del 2002, el váyanse todos, y se estaba reconstruyendo el país. Y a través del país también la TV pública siempre fue como, a mi criterio, una ventana por donde se podía ver lo que estaba sucediendo en el país, ¿no? Y gracias a Dios se fue reconstruyendo bastante rápido el país y fuimos eh, reconstruyendo el canal. Teníamos, digamos, eh, ya te expliqué lo de la válvula, desde la válvula hasta el pago de los sueldos, hasta llegar al 2006, que fue el promedio donde yo después renuncié, que pudimos hacer un plan para el reequipamiento del canal, un canal que tenía una tecnología del 1978-80, porque cuando hubo una primera reconversión del canal, que fue para las Olimpiadas en Mar del Plata, todo lo que compró el gobierno de ese entonces no fue a parar al canal, después que se transmitieran las Olimpiadas, sino que fue a parar a una empresa privada, todo lo que le correspondía al canal de Estado, con lo cual el canal no tenía tecnología como para poder sobrevivir y poder modernizarse. Por eso en el 2006
se hicieron junto a varias universidades que nos ayudaron, hicimos el concurso para el reequipamiento del canal y se tecnificó todo el canal y hoy pueden ver la calidad de la TV pública a través de lo que se hizo en el 2006, ¿no? Y que se siguió modificando y mejorando en toda la época de Cristina también. Claro, en ese proceso, digamos, muy, por así decirlo, precario en lo técnico, ¿no? Como vos decís, ocuparse de unas válvulas, ocuparse de lo mínimo, y así todo pensar en lo que es cómo producir las ficciones, cómo producir ficciones en ese contexto, en ese equilibrio delicado de la precariedad, de lo técnico y de lo económico, y en una televisión muy diferente, por supuesto, a la actual, ¿no? O sea, una televisión sin plataformas, sin redes sociales, o sea, no convergente Sí, como en la actualidad, ¿no? claro, es casi como pensar desde lo prehistórico, porque en el 2003 recién comenzaba a aparecer la telefonía inteligente, recién comenzaban las fotografías en los celulares, la internet no era un bien común, muy poca gente accedía a la internet. Fue una etapa de un proceso de cambios absoluto, pero sin embargo lo que hicimos nosotros fue decir, bueno, desde esta precariedad y desde esta poca producción que teníamos, desde el problema económico fuerte, lo primero que hicimos fue pedirle a los actores que colaboraran y que vinieran a apoyar al canal, y junto con los técnicos empezamos a hacer la ficción que podíamos. Y fue un periodo que hicimos muchísima ficción, hicimos una ficción sobre parejas que se llamaba De la cama al living, un cortado que iba todas las noches por el canal, donde pasaron más de 1000 y pico de actores, porque además era una época donde los actores tenían muy poco trabajo. Entonces, concebir el cortado era la manera de que rotaran la mayor cantidad de actores posibles y debutaron muchísimos autores, porque en cada mesa había una historia y cada mesa invitábamos a un autor diferente y allí debutaron un montón de autores, un montón de actores. Con el Inca hicimos un acuerdo, hicimos historias de terror que pasaron más de 15 directores que experimentaban el género del terror y se hacían unitarios. Tuvimos musicales, lo volví a traer a Badía, y hacíamos Badía en concierto los días sábados. Los domingos hacíamos un programa que se llamaba 30 y pico, que era un programa así muy popular, que tenía un éxito increíble. Hacía 7, 8 puntos en esa época en el canal, y recuperamos la memoria de un montón de gente. Los sábados teníamos a Bahía con el rock y con la música joven, y los domingos teníamos esto de 30 y pico, que era recuperar la memoria de los 60 y 70. Hicimos ciclos de cine argentino, el que más orgullo me dio fue hacer Fabio por Fabio. Le pedí a Leonardo que viniera, conseguí todas sus películas y él las presentaba. Y creo que fue casi la última vez que Leonardo estuvo en un medio masivo de comunicación y estuvo como anfitrión de sus propios cines. Después, un 17 de octubre, pasé Sinfonía de un Sentimiento, que me la regaló Leo para pasarla en la TV pública. Así que tuvimos, dentro de la gran aventura que fue y del aprendizaje que era para mí abordar un canal con muchos empleados, con mucha gente, yo venía, no solo venía de la cosa privada, pero además venía de la aventura de la creatividad, de inventar historias. Digo, yo vivo de inventar historias y todo el tiempo voy recreando historias. Y cuando asumí en el canal, lo que yo propuse fue que hiciéramos el ejercicio con el que era el jefe de gabinete, el presidente y el jefe de medios. Le digo, darle a los políticos un curso de guión.
Y ellos se sorprendían, me decían, ¿para qué un curso de guión? Digo, porque lo único que tenemos en claro los que escribimos es el principio de la historia, cómo comienza la historia, cómo se desarrolla la historia y cuál es el final de la historia. En el métier nuestro, la idea final es hacer feliz a la gente, entretenerla. Yo digo, en el medio de ustedes, los políticos, es hacer feliz a la gente para que coma, para que se enamore, para que viva y para tener un país próspero. Por eso yo decía que era interesante que los políticos estuvieran guión, porque tienen las tres grandes fuerzas de lo que se trata una historia, y más una historia que se trate de un país, ¿no? Como que ponerse al frente de un país significa esto, pensar a dónde queremos llegar y cuál es el fin ulterior, ¿no? Que es hacer feliz a la gente. Ahora vos, Leonardo, comentabas que venías de la actividad privada antes de llegar a la TV pública. Sí. Puedo preguntarte si tenías, digamos, como es natural, digamos, al ingresar a la TV pública, algún prejuicio de eso, justamente que estas ideas que se tienen sobre la estructura monstruosa del canal, sobre las dificultades que ibas a tener, ¿con qué idea ingresaste? Y bueno, ¿qué experiencia te llevas luego de haber pasado por ahí? No, mira, yo siempre no tenía ese prejuicio porque en el 2001 produje para el canal la primera temporada del Cortado, hice mis primeros pasos como autor en un ciclo de teatro argentino adaptando obras. Siempre me fascinó Canal 7, siempre me pareció un lugar mágico, el único lugar que se construyó para televisión. Los estudios son un dechado de virtudes, de ingeniería. Ahí el sonido es perfecto, el aislamiento es perfecto, es el lugar único donde se puede hacer verdadera televisión. Por eso yo adoraba y amaba y siempre soñé con tener la posibilidad de manejar el canal público y bueno, a veces, viste, cuando soñás mucho, se cumplen algunas cosas. Y lo primero que, bueno, que cuando llegamos era, hagamos programación propia, no loteemos los espacios, que no, porque la televisión pública tenía, que antes era Canal 7, no era la televisión pública, al no tener recursos económicos, todo se hacía en coproducciones. Y el objetivo nuestro fue que el canal tuviera producción propia, que el 80% de lo que se hacía en el canal sea con técnicos de canal y con producción del canal. Y eso lo pudimos lograr. Y fue una etapa de crecimiento importante eso, porque estaban todos los estudios a full, estaba lleno de actores, lleno de periodistas. Hicimos una programación con muy poco recurso económico, pero muy diversa. Recorrimos todo el país, le pedíamos ayuda a los distintos gobiernos de las provincias. Lo teníamos a Andrés Percivale haciendo ese programa todos los días. Así que estábamos la verdad, para mí fue una etapa de mucho romanticismo, de, de programar y soñar y realizarlo junto con la gente del canal, con los técnicos, con los productores del canal. Es que a veces también uno piensa, ¿no? En que en la adversidad surgen estas, y en la necesidad surgen estas ideas que nos llevan a lo creativo o este aspecto solidario, como vos mencionabas, de los técnicos, ¿no? Decir, bueno, vamos a reconstruir en una situación muy adversa, que es cuando vos llegás en el año 2003, me imagino, ya recuerdo yo la situación del país, y quizás eso generó una sinergia, bueno, creativa y de solidaridad y de colaboración entre todos los equipos, ¿no? Sí, incluso te digo que el prejuicio no era mío, sino era cuando yo llegué, había mucho prejuicio en los sindicatos, porque decían, este viene a privatizar, viene de Polka, va a lotear el canal peor que los anteriores. Y después, cada vez que paso por el canal o en Facebook o en el teléfono, volvé, así que los conquisté con trabajo. Nosotros nos íbamos del canal, yo me iba del canal 12 de la noche, llegábamos 9 y media, porque tampoco yo soy muy noctámbulo, entonces más
9 es como el plazo más riguroso para mí de despertarme. Pero llegábamos al canal y teníamos tanta energía, tanta fuerza, y siempre teníamos la problemática de que se nos pinchaban las cámaras. Entonces estaba el ingeniero del canal tratando de resolverlo con Berta, con toda la gente, tratando de emparchar y que salga al aire el estudio. Bueno, fue una etapa, para mí fue de un romanticismo maravilloso. Todos teníamos un objetivo. Y yo creo que es por donde tenemos que ir. Estamos en una misma etapa de reconstrucción. Entonces hay que imprimirle épica a la función pública. Hay que imprimirle deseo, romanticismo, fuerza, que se llene de jóvenes, que se llene de actores, que se llene de escritores. Tiene que ser una TV pública más vivida, más cerca de la gente. Yo creo que estamos en una etapa donde estas elecciones que vienen son fundamentales, entonces el salir a la calle, convencer a la gente de decirle, danos una nueva oportunidad, nosotros podemos hacer que tu vida cambie, que tu vida mejore. Creo que le falta esa épica que hay que imprimir de romanticismo y de locura a nuestros políticos para que que es nuestro gobierno, permee en el pueblo, vuelva a tener esa correspondencia con la gente, volver a enamorar a la gente. Nos quedamos con ese cierre, con esa esperanza. Espero, bueno, llegue este mensaje de reconstruir esa época, esa épica para llegar a una TV pública que todos queremos y a un país que todos queremos, ¿no? Un país inclusivo, un país diverso, en el que puedan proyectarse un montón de cosas, principalmente en el futuro. Así que siguen llegando preguntas, seguramente va a haber en la segunda tanda de charlas va a haber algo para ir cerrando, pero bueno, ahora me toca hablar un poco con alguien de la Universidad Nacional de Quilmes, alguien de la casa, Daniel Badenes. No sé qué preguntarte, Daniel, a vos, creo que me da vergüenza preguntarte algo. Soy director de la carrera de comunicación, no sé, bueno, no sé, ¿querés empezar vos? Bueno, me habían invitado, estoy de hecho, a propósito para las jornadas, me vine a la universidad. Estás ahí, estás en casa. Y estoy como el profe de historia de los medios, ¿no? Así que tengo ese desafío que es complejo porque hacer una referencia histórica sintética, 70 años de televisión argentina en 15 minutos es imposible, sobre todo porque es una historia con muchos vaivenes, ¿no? Digo, desde el punto de vista que se lo mire, digo, si pensamos en una historia técnica de la televisión, solo con la elección de estándares hay 3 grandes etapas que suponen gestos, decisiones geopolíticas que son completamente distintas, ¿no? Desde la elección inicial para la televisión en blanco y negro, que implicó un alineamiento con Estados Unidos, la elección de un estándar para la televisión color, a favor de la norma alemana en un proceso en el que tuvo mucho que ver la Federación Internacional de Fútbol, en el marco de la organización del Mundial 78, la elección del estándar japonés o nipo brasileño, podríamos decir, para la televisión digital, que implicó una tercera posición o un alejamiento tanto de Europa como de Estados Unidos y una cierta voluntad de coordinación regional. Pero digo, hay muchos vaivenes. El Canal 7 tuvo en el lapso de esos 70 años más de 70 directores y directoras. Solo en sus primeros 20 años se contabilizaban más de 50. Y eso es producto también de las pujas que están en el origen mismo de la televisión. Digo, pensando en 1951, la tensión entre Enrique Susini como director artístico y Jaime Yankelevich, que en cierto modo representaba la tensión entre la opción de una emisora más cultural, a la europea, podríamos decir, y un modelo más próximo a la televisión norteamericana, aún pese a que se trataba de un proyecto estatal, ¿no? Digo, y en eso Susini es desplazado pronto del canal, pero al mismo tiempo Yankelevich muere en febrero del 52. Digo, ahí hay una singularidad también del 52, que 2 de las personas
que más habían impulsado la llegada de la televisión a la Argentina mueren de cáncer cuando la televisión está recién nacida, ¿no? Entonces, para mí ahí hay un momento interesante, en ese momento inicial hay algo interesante para pensar, asociado a lo que habitualmente pensamos como esos dos modelos de la televisión, ¿no? El modelo comercial, centrado, teóricamente, conceptualmente, solemos hablar de un modelo comercial centrado en actores privados, el modelo emblemáticamente de Estados Unidos, inclinado a una televisión comercial y privada, y un modelo inclinado a la televisión pública estatal, que sería propio de los países europeos, y que de algún modo son proyectos que trazaban decisiones en su momento en el origen de la televisión, que trazaban continuidad con opciones que cada país había forjado previamente en la gestión de la radio e incluso diría del telégrafo, digamos, en cada país. Ahora, cuando hablamos de esos modelos, el comercial es un modelo, bueno, que su sostén está dado en la publicidad, por eso es una televisión que se orientó al entretenimiento y a toda forma que garantizara la ampliación de la audiencia, porque es justamente lo que la televisión vende a sus anunciantes esa audiencia. Un modelo que habitualmente pensamos que es dominante, pero que en ese momento básicamente es dominante en América, en Norteamérica y en América Latina, versus otro modelo que es esta noción de servicio público que mencionaba Gabriela, donde la clave no está, donde el financiamiento no está subordinado a las mediciones de audiencias, porque su principal sostén económico es fiscal, digamos, es a través del impuesto. Y acá cabe aclarar, de hecho, que la opción por estas formas de monopolio público en Europa no necesariamente expresó una decisión en clave socialista o progresista, sino que sencillamente en algunos casos respondía a los intereses del capital de su época, digamos, entre los distintos grupos de presión estuvieron los dueños de periódicos que querían evitar la aparición de un nuevo actor que compitiera en el mercado publicitario. Ahora, dentro de esa clasificación tan clásica, para pensar la televisión en nuestro país ya es insuficiente, ¿no? Yo cuando hablaba a propósito de la organización de estas jornadas, pensando qué decir, Alejandra Nicolosi me decía, bueno, una entrada conceptual, me preguntaba, bueno, ¿hay un modelo latinoamericano, hay un modelo argentino de televisión pública? ¿Qué es la televisión pública? Y yo creo que hay, entre otras cosas, bueno, a veces la distinción entre público y privado confunde. Esto solemos tenerlo claro cuando hablamos de otros derechos, como la salud o la educación, pero no tanto cuando hablamos de comunicación. No existen las escuelas privadas, hay escuelas públicas de gestión privada, y en el mismo sentido uno podría decir, bueno, toda televisión es pública. Y además, particularmente en Argentina, revisando su historia, es posible decir que es muy difícil pensar la televisión sin el Estado. No hay televisión sin Estado en Argentina. Yo siempre digo que en Argentina hay tres grandes momentos de debate social sobre el sistema de medios. Hay tres grandes hitos del debate social extendido sobre el sistema de medios, y disculpen que me haga un pequeño deslizamiento de lo específico de la televisión para ampliar más ampliamente de los medios. Para mí esos tres grandes momentos son 1951, 1974 y el 2009. Pero tienen en común esos años que son años de gobiernos peronistas, y también comparten algo fundamental, que es el protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras organizados en el debate sobre el rumbo del sistema de medios. Cuando digo esto en relación a 1951, que es el año que nos convoca a este cumpleaños, como decía Leo en la apertura, a esta gran efeméride de los 70 años, 1951 es un año que arranca en enero con un conflicto enorme entre el diario La Prensa y el sindicato de vendedores de diarios, revistas y afines, un conflicto que va escalando, al que se suman los gráficos, luego un sector de la prensa, que genera el parate del diario, que era el principal diario histórico del país, que da lugar a la creación de una comisión investigadora que, bueno, descubre una serie de cuestiones que llevan a que en abril ese diario se expropie. Hay que volver sobre esas discusiones. Hay un discurso legendario de John William Cook en la Cámara de Diputados defendiendo esa expropiación, que luego el 1 de mayo el presidente anuncia que será el diario entregado a la CGT.
un proceso que culmina en noviembre con la vuelta a la calle de la prensa por decisión de 5 millones de trabajadores, como dice la tapa del primer número de la prensa en manos de la CGT. Menciono esto porque es ese mes de noviembre de 1951, es cuando la televisión estatal, inicia sus transmisiones regulares. Es el mismo mes en el que culmina ese conflicto que atravesó todo el año y que hizo que Argentina discutiera los medios durante todo el año. Ese proceso incluye una emblemática reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa en Montevideo, por ejemplo, en octubre, a la que asisten 53 periodistas argentinos que se acreditan, pero que no los dejan participar, y que por eso el 12 de octubre hacen una declaración de un grupo de periodistas que representan a 46 periódicos sumamente plurales de todas las regiones del país, y esto ocurre 5 años antes del nacimiento oficial de la televisión que hoy estamos celebrando. 5 días antes de que nazca LR3 Radio Belgrano Televisión, porque así se llamaba hasta 1956, lo que luego fue LS82 TV Canal 7 y todos los nombres que lo conocimos posteriormente. En ese proceso, a fin de año, de hecho, sale el libro Azul y Blanco de la prensa argentina, que es un manifiesto de ese grupo de periodistas, pero que a su vez es un libro hiperdocumentado que yo les recomiendo, porque uno encuentra ahí, por ejemplo, una de las mejores historias sobre el origen de la CIP. Habitualmente se citan los trabajos de Gregorio Seltzer de principios de los 60. Ahí hay un trabajo enorme de un grupo de periodistas que está en el marco de ese, que fue uno de los grandes debates en Argentina sobre los medios. Ese es el contexto de origen de la televisión pública en Argentina, que me detengo en la prensa también porque, por otra parte, en ese momento es un medio, la televisión es un medio experimental, marginal, no vamos a entrar en la discusión que hay entre los historiadores con distintas fuentes de si había 500, 3.000 o 5.000 aparatos. Lo cierto es que es un contexto en el cual es equívoco pensar o discutir la televisión pública con el patrón de la BBC. Son contextos completamente distintos. Para mencionar un lugar común que suele aparecer cuando se discute los medios públicos, cuando se discute la institucionalidad de los medios públicos, que además sería imposible en Argentina. Esa institucionalidad de la BBC, por ejemplo, el presidente de esa entidad lo designa la monarquía. Nosotros no tenemos rey ni reina, por lo tanto sería imposible, pero también porque, también Gran Bretaña es un país central. Nosotros en 1951 la aparición de la televisión en Argentina es tecnológicamente dependiente y diría, hay mucho de reciclaje. Pensábamos recién la situación de Canal 7 en el 2003, pero también, hemos leído las historias Yankelevich y un grupo de técnicos, centralmente Max Paul, viajan a Estados Unidos, visitan las plantas transmisoras de la NBC, de ABC, de CBS, pero lo que traen en realidad son algunas cámaras usadas que se reciclan en Argentina. Hay ahí una aparición, un uso reciclado, si se quiere, en un contexto que no es de soberanía tecnológica, digamos. Y que es una televisión además muy vinculada al espacio público. Esto es algo que se ha dicho mucho en estos días, en relación al 17 de octubre, la televisión es callejera y es colectiva. Primero porque se ven las vidrieras, pero después porque el Estado interviene para que haya televisores, primeramente en clubes, en unidades básicas, y por lo tanto, en sus primeros años, y me animaría a decir, en su primera década, ver televisión es una actividad comunitaria. Y ese es un dato también significativo de ese primer momento. Yo decía, hay otro segundo momento que es 1974. Digo 1974, pero es en torno a, sobre todo la siguiente etapa, la que voy a sintetizar más, son en torno a esa fecha. Es un momento clave ya ahí en relación a la televisión, porque es el año de el retorno de la televisión a manos del Estado, de las televisoras, no solo de la televisión que estaba en manos del Estado, sino hay una medida que es retornar al Estado los 3 principales canales de gestión privada de la Ciudad de Buenos Aires y 2 del interior, porque sus licencias habían caducado. Esta es una medida que se concreta durante el interinato de las TIRI, que más tarde, y por presión del Sindicato Argentino de Televisión,
incluye además a las productoras metropolitanas, que eran el verdadero corazón de la televisión, digo, que son declaradas de interés público y expropiadas por el Poder Ejecutivo. Acá, digo, hay toda una inspiración y un diálogo latinoamericano que ve lo que había pasado en la experiencia de Perú, donde se estatiza la televisión, pero no las productoras, y entonces nada cambia. Digo, hay una discusión muy interesante. Ese es el dato más recordado de la época, pero también hay otros. Digo, a mí es un momento que me interesa mucho porque es un momento clave de la historia argentina donde, por ejemplo, se discute la publicidad. Digo, ese dato clave si pensamos la identidad del sistema de medios con el esquema norteamericano que se basa en el financiamiento publicitario. Bueno, en 1974 y en el marco de una cláusula que está firmada en el Pacto Social, en el acta del Pacto Social, la Secretaría de Comercio emite una reglamentación por la cual las erogaciones por publicidad empiezan a ser consideradas como parte de la ganancia empresaria, sujetas a tributación, es decir, no pueden ser consideradas parte del costo de los productos, y eso es toda una discusión también para el sistema de medios. Hay ahí, no quiero extenderme, tuvo un marco de discusión interesante, y no quiero obviar en ese 1974 o en ese 73, 74, los 15 meses de gestión de Jorge Tayana padre, al frente del Ministerio de Cultura y Educación, que incluyó, entre otras cosas, la existencia de un departamento de comunicaciones sociales que fue conducido por Andrés Zavala y secundado por, Santiago Carlos Oves, por Nicolás Casullo, una de cuyas iniciativas fue la puesta en marcha de un canal. Esto es una historia muy olvidada, una de las iniciativas que esa dependencia tuvo fue la creación de un Canal 4 de televisión que constituyó el primer proyecto de televisión educativa en el país. Se llevó a instalar un set de producción en Devoto, se hicieron emisiones de prueba a fines del 73, no llegó a, es parte de todo lo trunco que quedó ahí, como es también parte de esa historia trunca, el proyecto de ley de radio y televisión que ese departamento, que ese ministerio de Tayana elaboró, mientras los canales estaban bajo administración judicial y se discutía su futuro, y que fue un proyecto de ley que fue elaborado con distintos sectores, especialmente los sindicales, que se envió al Congreso y que, nunca llegó a ser tratado, pero que contemplaba la creación de una productora nacional, que contemplaba cupos de producción local para promover el federalismo. Indudablemente es un periodo trunco y entonces es contrafáctico imaginar qué hubiera pasado. Sí sabemos, obviamente, sí que ese proceso, en lo que viene después, deja como consecuencia un esquema de canales en manos del Estado que persistió 15 años, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque vienen a continuación 7 años de gestión con los milicos, vienen 15 años de negocios privados en los canales estatales, y es parte de lo que nos cuesta como sociedad pensar la televisión pública, ¿no? Porque hemos tenido experiencia de televisión pública, la mayor desvirtuación de lo que puede implicar una televisión pública. De hecho, eso hizo posible todo lo que durante el menemismo se hizo o se quiso hacer con la televisión, que incluyó el intento de privatizar Canal 7, ¿no? A fines los trabajadores también lucharon mucho en 1998 para evitar esa privatización. Y al mismo tiempo, esa televisión en manos del Estado hizo que también finalmente fuera el Estado quien pone toda la inversión requerida para la instalación de la televisión a color. En ese repaso de nombres que fue apareciendo en la charla, no olvidemos que nuestro Canal 7 fue tanto tiempo Argentina Televisora a Color, ¿no? El viejo ATC. Daniel, un minuto. Un minuto. Una breve referencia, porque el último hito que quería mencionar está en parte aludido en lo que se charlaba recién, aunque era 2003, 2006. Cuando digo 2009, señalo ese año indudablemente por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con todo lo que implicó en términos de debate social, federal, multisectorial, con intervención de vuelta de los trabajadores, en la agencia de la Coalición por una Comunicación Democrática están todos los sindicatos, en la historia del proyecto también están los borradores de la COSIDMECOS, etcétera, y que tiene además ese momento histórico, momentos previos como la conversión de Canal 7 como televisión pública, que no es solo un mero nombre, recién
Leonardo decía, a medida que se reconstruía el país, se reconstruía el canal. Digo, la creación de otras señales y luego canales, digo, como Canal Encuentro, digo, la segmentación de la producción televisiva pública, luego con la aparición de Paca Paca, de Inca TV, de Tec TV, y de otros momentos que son simultáneos o casi simultáneos a la ley, como el decreto por el cual Argentina establece el Consejo Asesor del Sistema Argentina de Televisión Digital Terrestre, digo, que después se complementa con los acuerdos con ARSAT y demás, que hacen de vuelta que la experimentación y el desarrollo de la televisión digital en este caso fueran decididamente desde un actor estatal, ¿no? Digo, a partir de abril de 2010, Canal 7, la televisión pública, se convirtió en la primera emisora regular de ese servicio en el país. No hay equivalente en los países de la región en un protagonismo como el que adquirió el Estado en esos años de desarrollo de la televisión digital terrestre, en proyectos de inversión de infraestructura pública, en el reparto de decodificadores, digo, cerca de 1,5 millones de decodificadores, 21.000 equipos receptores hasta diciembre del 2015, y también, digo, y ahí uno podría pensar cierta semejanza con lo ocurrido en la década del 50, cuando el Estado ayuda a crear un sector, forma a sus profesionales, lo forma desde cero, establece un mercado y hace una inyección muy grande de recursos que luego van a aprovechar los actores privados. Digo, me queda la pregunta de claves para pensar hoy la televisión pública, pero me parece que para pensar históricamente estamos en un país con todas esas complejidades, con todos esos vaivenes, pero donde no podemos pensarnos y donde no podemos pensar sin el Estado. Digo, y sin el Estado, bien pensado el Estado, ¿no? Digo, con esa soberanía tecnológica de la que Alfredo hablaba en la apertura, con esa pluralidad, diversidad, igualdad de la que se habló en distintas oportunidades, con esa necesidad de un deseo, de un romanticismo, de una fuerza distinta en la gestión pública de la que se hablaba recién, y con todas esas apuestas que creo que son las que nos movilizan a todos los que estamos acá. Daniel, te pasaste creo que 1 minuto, pero te perdonamos porque tuviste que compactar 70 años de historia de recorrido de la TV pública, bueno, casi imposible, ¿no? Es una verdadera locura en este tiempo. Bueno, recordaba lo que mencionabas de Canal 4 y sí, muy, muy relevante esto, que luego fue tomado por el menemismo para un intento de privatización de la TV pública, ¿no? Hay que recordar eso. Yo tomé dos cuestiones, como ya poniéndome periodista, hice 2 zócalos de lo que vos dijiste. Toda TV es pública y no hay televisión sin Estado, ¿no? Esto lo dijo Daniel Badén, ya que están los zócalos abajo de estas declaraciones que hiciste. Me parece como súper interesante eso como para tomar. Imagínate que tenemos para hablar también un montón más. Y entre las preguntas que están llegando, obviamente estuvimos haciendo una selección también por los tiempos que nos apremian de las preguntas que fueron llegando desde el público. Está también algo muy interesante que fue el rol, esto lo había mencionado Cintia también en la apertura, el rol que tuvo la televisión y especialmente la televisión pública durante la pandemia, un hecho inédito en el que la televisión tuvo que transformarse en caja de resonancia de la educación, de la escuela. Bueno, si la pregunta es para mí, me parece que es el momento en el cual se vio para qué sirve tener televisión pública. Digo, Cintia muy bien lo pensaba ahí también, algo que bueno, son sectores distintos, pero que tienen mucho en común o mucho por hacer en común. Al pensar juntos los medios públicos y los medios comunitarios, me parece que ese proceso que se dio en la pandemia, ¿no? una alianza en el trabajo hacia adelante y en el pensar el medio educativo entre la televisión pública, entre los canales públicos, los canales universitarios, que también son canales públicos, y todo el sector de la comunicación comunitaria. Me parece que ahí hay una gran experiencia que se dio a nivel federal y que es sumamente valorable. Sí, solo quiero sumarte esto fue el ejemplo más claro de que es un servicio de comunicación, el puente que tendió con cada una de las etapas escolares, la radio y la televisión pública, las dos trabajando en tándem, ha sido vital y como una contención también, si se quiere, psicológica en este tiempo de pandemia que fue demoledor en lo que tiene que ver con los vínculos
¿no? Con la contención y con la comunicación. El trabajo en cada uno de los segmentos que tuvo la televisión pública a través del CEIMOS es muy importante. Bien, Gabriel, creo que no sé si te pregunto para vos, porque vos hablaste en un momento de la revolución de los soportes y los accesos. Preguntan por acá acerca de esto, de estos nuevos accesos. Bueno, ¿cuál es la dirección que podría llegar a tener la televisión pública en relación a lo que viene de la televisión? Yo voy a usar como un punto de vista casi artístico. Tiene curadores de arte, curadores que, por ejemplo, por ser básica en la descripción. A mí me parece que esto de la revolución de los soportes tiene que ver con que estamos, por un lado, avanzando a pasos agigantados en lo que es la inmediatez, la comunicación y la posibilidad de reflejar, de grabar o de transmitir algo que esté ocurriendo en cualquier parte del mundo, esa interconectividad y esa conectividad veloz y feroz que hay. Y cuando digo lo de los curadores es porque, obviamente, el avance tecnológico tiene un premio, lo hemos visto con todas las cuestiones sanitarias, pero también en pandemia hemos visto el costado más peligroso, si se quiere, con el avance de la fake news, donde a mí me da esa sensación casi artística de decir, es como que fluyen reflejos de la realidad sin... Ojo que no tiene nada que ver con una idea de censura, sino de curaduría, de decir, bueno, un periodista sabe de qué manera o con qué parámetros puede comunicar una noticia y en el caso de lo que puede circular en las redes sociales quizás no está ese matiz de responsabilidad con el que suele manejarse un periodista o un camarógrafo periodista. Bueno, me parece que la revolución tecnológica también nos compele a pensar cómo es esto de tratar de sacarle lo mejor, ¿no? De esta revolución tecnológica que avanza desde las cámaras que antes podían ser requete contrapesadas y ahora son un soporte chiquitito que se mueve y registra de un modo más, siempre haciendo que sea más ágil la llegada a la noticia y reflejar una noticia, en el caso de lo periodístico, ¿no? Digo, en el caso de lo fílmico y de las ficciones también seguramente hay una revolución tecnológica. Compatibilizar que esa revolución tecnológica no se cargue puestos de trabajo y que no se cargue derechos. Bueno, es muy complejo el trabajo, pero me parece que sí, estamos obligados a pensarla. Bien, gracias. Y quería, quizás, una pregunta aquí ahora para Leonardo. Vos, Leonardo, utilizaste este término, esta épica necesaria, ¿no? Una nueva forma quizá de comunicar, ¿no? De reconstruir un nuevo momento, si se quiere, ¿no? Que está atravesando. Bueno, ¿cómo hacerlo desde el punto de vista práctico o técnico? O sea, ¿qué podría cambiar, qué podría cambiarse puntualmente en la televisión pública para generar justamente esta ética? Incluir más a los jóvenes, más cantidad de producciones propias. Vos dijiste que se había alcanzado un alto nivel de producción propia en la TV pública, ¿no? Alrededor de un 80%. ¿Qué es lo que considerás cuál es el camino que deberías seguir, si podés arriesgarte a alguna definición? Mira, a mí lo primero que se me ocurre, y yo lo pienso desde el punto de vista ficcional, ¿no? Al contrario de Gaby, que lo piensa desde el punto de vista periodístico, creo que hay una gran posibilidad de cumplir algún sueño que tenga que ver con ficciones del interior del país. Digamos, esto se probó en la etapa de Cristina, cuando se hicieron los primeros concursos, de hacer primeras ficciones en el interior, con curadorías y gente que iba a asesorarlos y todo lo demás. Yo creo que yo tomaría por asalto a todos los chicos jóvenes, los interpelaría y los haría contar historias en 3 minutos. Sus historias, sus propias historias. Subirlas a una plataforma que tenga que ver con la TV pública, interactuar y después ver cómo va saliendo al aire todo ese material para saber qué piensa cada uno de los chicos en cada región del país, en cada lugar del país.
que elijan su mejor lugar dentro de su pueblo y que desde ahí en 3 minutos me cuenten su historia, la historia de su pueblo. Digo, tenemos la posibilidad de democratizar realmente la palabra, de democratizar el arte, de democratizar la ficción. Creo que hay que pensar en una nueva ficción y ver a partir de todo eso, de generar un movimiento con la gente y a partir de ver lo que nos entrega a la gente, ver cómo los ayudamos a que empiece el camino de la ficción en cada rincón del interior. Desde ellos hacia nosotros, y no de nosotros como patriarcas a ellos a decirles, mirá, la cámara se pone acá, no, la cámara se pone donde el corazón mande. Qué buena idea, tomamos nota de eso, ojalá podamos ver algo similar. Y bueno, para cerrar, si me permiten, tomo una frase de lo que dijo el profesor, lo que yo agregué, lo que mencionó Daniel. No hay televisión sin Estado. ¿Qué debería hacer justamente, qué debería hacerse desde el Estado para, bueno, incrementar o acrecentar más la presencia de una televisión pública, plural, inclusiva, diversa? ¿Cuáles serían las principales medidas que quieren agregar de un cierre para todos? A ver, ¿quedamos en pausa todos o porque no se animan a responder esta última pregunta, porque ¿qué debería hacer el Estado para apuntalar una televisión pública, digamos? ¿Cuáles son las medidas que deberían tomarse? Yo creo que el Estado y los gobiernos provinciales deberían desarrollar las emisoras en el interior del país que sean públicas. La única manera de que haya una TV pública es una TV de 24 regiones, de 24 provincias. Entonces, yo creo que ese es el camino al que debemos ir. Articular desde el Estado Nacional con los estados provinciales el desarrollo de televisiones regionales que nos alimenten y que alimenten también el sentir y el ser de este país. Porque si la TV pública es desde Capital Federal hacia el interior, no es una televisión pública de verdad. La televisión pública es donde todos tengan voz y la voz está en el interior también. Sí, el desafío es bien complejo, ¿no? De cumplir el federalismo al que aspiramos y que me parece que es el que enriquece el ser argentino. Yo aspiro, o mi deseo, no sé cómo es la medida, trasladarla a medida, no para nada, no soy política, pero ni dirijo un canal. Me parece que tiene que salir de los lugares cómodos, tiene que salir a buscar las cosas. Yo veo una gran producción en los canales que tienen las universidades. Ahí hay una clave, ahí hay un trabajo, digo, hay ficciones que han salido de universidades, hay trabajo que jóvenes universidades, lo federal también, digo, estoy pensando cómo hasta hay ficciones de Córdoba que son replicadas en las grandes plataformas, las hacen en otros países. Hay un movimiento al que no podemos desatender y curiosamente viene desde la mano de la cultura, así que yo creo y aspiro que la televisión pública salga de los lugares cómodos, busque enriquecerse. Entiendo que hay muy buenos caminos, a mí me gustan muchas de las puntas que tiene hoy la televisión pública, pero en mí, obviamente, yo soy bastante fundamentalista de lo mío, así que yo aspiro que empate un poquitito cultura con política y deportes, que suba un cachito, poner un poquito más a cultura, que ahí va queriendo. Gracias. Muy bien. No sé, Daniel. Bueno, yo coincido con los compañeros y justamente cuando lo escuchaba Leonardo decía, bueno, agregaría eso a las universidades, pero además agregaría pensar, digo, que el rol del Estado también es pensar todo el sistema de medios, ¿no? Digo, la mención fue muy
acotada a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, pero ahí me parece que hay una clave que fue fundamental, cuando yo decía, bueno, en realidad toda televisión es pública, y con esta alusión que hacía las escuelas, bueno, hay televisión pública de gestión privada y televisión pública de gestión pública, pero estamos hablando de un derecho, y es muy singular que nos acostumbremos a la delegación de un derecho en sectores privados con fines de lucro sin discutirlo. Me parece que hay que, por un lado, pensar el sistema de medios, volver a tener en cuenta que hay grados de concentración económica que son alarmantes, que son violatorios de los estándares internacionales de derechos humanos, y entonces el Estado también tiene que intervenir sobre eso para que haya muchas voces. Y esas muchas voces son privados que también deberían avanzar en criterios innovadores como el código de ética que presentaba Cintia. Son los comunitarios que tienen que crecer, que tienen que ser sustentables, y para eso también tiene que estar el Estado. Y por supuesto son los medios públicos en plural, es decir, no solo la TV pública que nos enorgullece cada vez que desmercantiliza, despatriarcaliza, es plural, incorpora estos nuevos contenidos, sino también todas las televisoras públicas del interior del país, todas las televisoras universitarias, todos los distintos canales. Me parece que la aparición en el paisaje mediático de Encuentro y de otros canales, de otras señales del Estado también fueron una gran apuesta. Me parece que hay mucho, digo que cuando decimos no hay televisión sin Estado, es también por lo mismo que decimos no hay derechos humanos sin Estado, y nunca olvidar que la comunicación es un derecho humano, ¿no? Digo, esa es la discusión. Bien, gracias Daniel, gracias Gabriela, gracias Leonardo, ustedes nos ayudaron a pensar, a hacer este recorrido de estos 70 años de la TV pública, este presente, y también, ¿por qué no nos animamos a pensar un poquito en lo que puede venir? Agradecerles nuevamente a ustedes y a los que nos acompañaron a través de esta transmisión en vivo por las redes de la Universidad Nacional de Quilmes, y por supuesto invitarlos porque las jornadas de la televisión digital continúan también el día de mañana jueves, a partir de las 16 horas, comienza también una transmisión con otros invitados. La mesa va a llamarse Dispositivos de la Memoria, Tecnologías y Archivos de la TV Pública, y como invitados van a participar Julio Fernández Baraybar, director del Archivo Histórico de RTA, Elina Aducci Spina, catalogadora e investigadora del Archivo Histórico de RTA, y Oscar Nuncio, subgerente de Ingeniería de la Televisión Pública. Así que los invitamos a todos y a todas a que nos sigan a través de este mismo canal a partir de las 16 horas mañana en esta nueva emisión de las jornadas transversales de la televisión digital, edición 2021. Vuelvo a agradecerles a ustedes, los que nos acompañaron acá en esta transmisión, y bueno, nos estaremos viendo en próximos encuentros, esperemos para ir de todo de manera presencial el próximo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Adrián. Gracias a todos.